Rodríguez. Hoy vamos a tener una charla. Vamos a hablar sobre varios temas de PL/SQL y la diferencia que hay con el SQL. Reciban un cordial saludo, bienvenidos a los que están acá presentes y a los que posteriormente van a poder mirar y analizar el video. Ya les comparto la presentación. Bueno, vamos a empezar con los disparadores o también denominados triggers. Los triggers, también conocidos como disparadores o lanzadores, básicamente se utilizan cuando es necesario que el sistema ejecute una acción determinada tras un evento definido. Solamente aplica para las operaciones de ML, es decir, insert, para insertar registros. O sea, yo puedo lanzar un disparador cuando haya una inserción de un registro. Entonces podemos alertar cuando van a hacer un update, es decir, cuando van a modificar o actualizar información, o cuando hay un delete. Delete from una tabla, van a borrar un registro histórico, van a borrar un dato, van a actualizar un saldo de una cuenta. Entonces, el trigger nos sirve para alertar eso. Aquí en la parte izquierda tenemos un create trigger. Se le coloca un nombre al trigger. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios. Si quieren les comparto el código para que ustedes lo ejecuten y lo puedan ver cómo funciona. Tenemos un before o un after. En este caso, before insert a un cliente en la tabla de cliente, va a ser un recorrido cuando vamos a ver el new punto, venta is not null, y un begin. También hay un update, como habíamos informado, también aplica sobre el update. Entonces aquí nos va a disparar un trigger o un disparador que dice, oiga, van a hacer un set en total ventas, le van a aumentar, le van a hacer el total ventas más un nuevo valor. Entonces, estos triggers se ejecutan automáticamente como reacción a una operación. Ahora hacemos unos ejemplos para que se pueda ver mejor y ustedes lo analicen, y si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto la atenderemos. ¿Cuáles son los elementos que tiene el trigger? Entonces el trigger tiene un before o un after, un antes y un después, que hace el disparador. Tiene un nombre que debe ser único. Debemos tener en cuenta que debemos generar un nombre de trigger. Hay una metodología, en algunos casos se coloca TRG- al bajo y luego el nombre que queremos colocarle para identificar que es un trigger. TRG, entonces creo que queda bien, y ahora vamos a hacer ejemplos. For each, entonces nivel de disparo del trigger, que por defecto es un statement, que significa que se dispara una sola vez por cada operación independiente del número de filas. Entonces lo vamos a disparar, entonces ahí lo vamos a controlar. For each row, salta por cada fila aceptada. Variables posibles para el update. Entonces la primera es all, dos puntos all, hay que tener en cuenta eso. Es una palabra reservada, dos puntos all, que hace referencia a los valores anteriores, es decir, a los valores viejos, a los valores que ya están. Y el dos puntos new, que hace referencia a los nuevos valores de la actualización de la fila. Como sabemos, el update es una sentencia DML del SQL que nos sirve para actualizar, para modificar información. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a actualizar una información, vamos a decirle qué usuario lo hizo, en qué fecha lo realizó, qué valor había, o sea, dos puntos all, y cuál es el nuevo valor que colocaron, dos puntos new.
Es decir, esto permite hacer, pero podemos hacer que un log quede guardado en un lego. Pero también podemos restringir, hacer un trigger que si van a borrar determinada o van a insertar información en una tabla, que no lo permita hacer solamente para determinados usuarios. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Cuando el evento que se dispara o el trigger es un delete, es decir, haremos referencia al valor all, o sea, lo que había, porque se borra y pues no va a haber un valor new nuevo porque se eliminó el registro. En el insert, pues en el insert hacemos referencia al nuevo valor que se va a insertar. Insert into, el nombre de la tabla, values, entonces son los nuevos valores que se van a insertar y el 2 puntos all va a ser nulo porque no había nada. Cuando el evento es un update, pues lo habíamos mencionado, podemos tener el all y el new. Se puede utilizar el trigger cuando a un nivel de fila o un for each row. Bueno, entonces así las cosas, vamos a hacer un ejercicio. Voy a realizar un ejercicio. Ya les muestro acá, les comparto. Aquí yo voy a entrar al Apex de Oracle. Oracle Application Express, base de datos 1604, y tengo acá un rol de desarrollador y acá voy a ingresar con mi clave y no funciona. Y ahí estamos. Bueno, acá tenemos el taller SQL, comandos SQL, y pues vamos a ir viendo. Aquí en la parte, ¿pueden apreciar el Apex? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Gracias, Sí, señor. ingenieros. Acá donde dice idioma tenemos el SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas, que es donde realizamos nuestras consultas, que es el select, asterisco, from, por ejemplo, producto. Tengo unas tablas que se llama producto y lo ejecutamos. Y acá en la parte inferior pues nos muestra los registros que tiene el nombre del atributo de la columna, pro nombre, pro precio, pro stock. Esta la voy a utilizar para hacer unos ejercicios. Y el SQL pues es lo que conocemos nosotros, que hacemos el select, el floor, el from, el where, los operadores lógicos, and, or y not, operadores de comparación, mayor, mayor igual, menor, menor igual, diferente, donde hacemos los insert, el update, el delete y pues todo este tipo de cosas. Y de otro lado tenemos el PL, que es lenguaje de programación SQL, que ya es un lenguaje de programación donde va a tener unas sentencias, donde tenemos una serie de declaraciones, donde vamos a crear nuestros triggers, donde vamos a crear nuestros cursores y tienen una serie de sentencias que las vamos a ejecutar y dentro de ellas vamos a colocar lenguaje SQL. Entonces, no sé si está claro o hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer que en una tabla de empleados, de la historia laboral de los empleados, y vamos a hacerle un trigger para que no puedan borrar, no puedan actualizar y no puedan insertar registros en esta tabla. Entonces vamos a crear el trigger y para eso pues yo tengo una tabla que se llama historia laboral. Yo les voy a mostrar acá, select, asterisco, from, historia laboral. Historia laboral. Se le da asterisco from, historia laboral. No tiene ningún dato. Historia laboral.
entonces no tenemos ningún dato. Bueno, entonces voy a crear un trigger acá en PL, SQL, como les digo, es donde vamos a crear donde vamos a hacer los programas. Pues como habíamos mencionado, entonces siempre empieza con create, or replace. ¿Qué significa? Que si ya está creado, entonces si no está creado, lo crea, y si no, lo reemplaza. Entonces lo vamos a llamar trigger, vamos a crear un trigger. Está la sentencia, la sintaxis que se debe utilizar, create or replace trigger, como les decía, entonces trg, seguridad, historia laboral, historia laboral. Entonces le vamos a decir, before, como habíamos, before, insert, fíjense que es sobre el insert, or, o un update, o una actualización, o un delete, que son del DML, insert, update o delete, ¿en qué tabla? En la tabla historia laboral, o en la tabla que ustedes vayan a utilizar, historia laboral. Esta es la parte de donde queda la tabla. ¿Sobre qué tabla vamos a aplicar este trigger? Luego tenemos un begin, ¿cierto? Entonces, solamente te le vamos aquí un if, es un condicional, si y user, el user, not in, estamos negando, solamente estamos permitiendo a todos los usuarios. Entonces, sys, el system, o el sys. Son los únicos que pueden modificar. Entonces, ven, vamos a enviarle un mensaje de error de Oracle. Esto es un mensaje, ustedes le pueden cambiar de acuerdo a las necesidades o lo que necesite dentro de la empresa o la organización. Entonces, application. Esto no es una camisa de fuerza, sino ustedes lo pueden utilizar de otra forma. Esto es apenas un ejemplo que le estamos colocando acá. Estamos diciendo que esto es un mensaje de error que corresponde al mensaje 20001, toma, acá la sintaxis es así. Acá, esta tabla no debe ser modificada o el mensaje que ustedes consideren colocarle, ¿no? Esta tabla, le podríamos colocar el nombre de la tabla, no debe ser modificada bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna circunstancia. O el mensaje que ustedes consideren que es el más apropiado. Como tenemos un if, esto es cierto, haga esto de lo contrario, pues aquí no tenemos el else, solamente le vamos a decir en, finalizamos en if, luego, y acá le decimos en trigger
DRG, historia laboral. Este sería nuestro primer trigger. ¿Qué hacemos? Lo vamos a ejecutar. Profe, ¿será que puedes ampliar un poquito? Es que no alcanzo a ver. Ya miramos. Ahí está mejor. Sí, porque es que yo soy un Ok, poquito vieja y casi no veo. tranquila, no hay problema. Gracias, profe. Profe, ¿no sería end User. if, nd? Adelantico del if. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Bien. Era a ver si me estaban poniendo cuidado, ingenieros. Y lo logramos. Bien, gracias, ingeniero. Profe, tengo una pregunta. Claro que sí. Esa es la idea, que pregunten. Esta sintaxis de system, sys, o sea, esa que... Que son usuarios. Digamos, en este ejemplo vamos a tomar que es del sistema, pero le podíamos, como nosotros podemos crear diferentes usuarios, entonces para determinados usuarios que no les permita, si le colocamos in, solamente para estos, y acá lo estamos negando con el not in. Entonces podrían colocar aquí los usuarios, se acuerda que con el grant le dan permisos, pero esto es un ejemplo que estamos haciendo, pero usted puede definir qué usuarios pueden hacer eso o hacia qué tipos de usuarios está definido esto. ¿Correcto? Entonces, espere a ver, que me perdí acá un momentico, ya lo ejecutamos. Entonces, vea, disparador creado, si lo ven acá en la parte inferior, entonces quiere decir que quedó bien creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ejecutar y vamos a verificar que realmente no está funcionando, que está funcionando y está disparando en el momento de que alguien vaya a hacer una inserción. Entonces acá, insert into, ¿en qué tabla? Historia laboral, Entonces, ¿qué le voy a insertar? Insert into, entonces voy a insertar dentro de la tabla historia laboral, voy a insertar valores y entonces acá le voy a colocar un valor 101, que esto es un atributo, una columna. Después le voy a colocar, bueno, acá hay una instrucción, pero le podría colocar yo acá una fecha, entre comillas. O le puedo decir aquí, esta es una función que tiene, que es add, que es adicionar months, meses, months. Sysday es la fecha del sistema, ¿sí? Que toma la fecha del sistema menos 18 días. Bueno, este es un ejemplo. La fecha del sistema, sysdate, y acá que es gerente de TI, de TIG, y que es el código 100. Vamos a tratar de insertar un registro, esto ustedes lo conocen muy bien, entonces vamos a insertar el registro, entonces me dice que no es válido, inserinto, historia laboral, values, ¿cuántos campos tengo acá? Es que no seleccionó toda la sentencia, tutor. A ver, cuéntemelo todo. Cuando dice toda la sentencia, ¿a qué se refiere, ingeniero? O sea, no llegó hasta el insert ¿Hasta ahí? completo, sino hasta Ok, la N. gracias. Eso, ahora sí. No, esta tabla no debe ser modificada. Fíjense que acá aparece el mensaje que colocamos ahorita. Si lo ven acá, que es igual a este que está aquí. Esta tabla no debe ser modificada bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué sucede? Gracias, ingeniero, por la observación. Entonces, ¿qué significa esto? Que este disparador está funcionando, este trigger. Entonces, cuando ustedes quieren proteger alguna tabla, porque es información sensible, importante, por ejemplo, unas cuentas de ahorro o algo,
No todo el mundo tiene que tener acceso a eso, sino determinadas personas. Entonces, esta es una forma de protegerlo. Si ustedes se dan cuenta acá en el ejercicio que acabamos de realizar, pues realmente no son muchas líneas de código. Es muy sencillo, ustedes lo pueden adaptar. Como decían, solamente aquí es mirar qué usuarios sí pueden hacer eso y a quiénes les podemos restringir esto. Entonces, fíjense que aquí creamos, create or replace, trigger, el nombre del trigger, ustedes se lo dan, como les decía, trg, le damos de inicio, luego el nombre, entonces before, insert, or, update, o delete, ¿en qué tabla? En historia laboral, que es la que estábamos tratando de hacer acá. Y acá está el begin y el end, y acá es un if, si user not in, entonces para estos dos, entonces le mandamos un mensaje, puede ser de otra forma, y aquí lo cerramos, y luego de que lo creamos, entonces lo ejecutamos correctamente como el ingeniero lo había advertido. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o está claro, para hacer otro ejercicio. Si quiere, por el chat les envío Ay, sí, profe. Por favor. y ustedes lo practican, lo pueden ir practicando en sus plataformas y lo pueden ir replicando y lo pueden ir analizando por si tienen alguna duda. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta o está claro? Eso es un ejemplo. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Había mirado otros videos y para hacer los triggers se necesita, digamos, como una tabla adicional, como la que usted creo que tiene ahí que se llama Historia Lab. Sí. Ah, bueno, válida la pregunta, ingeniero. Es que esta Historia Lab es historia laboral. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Como es la historia de los empleados, por ejemplo, podría ser también las notas de los estudiantes. Nosotros tenemos que proteger a esa tabla y que no van a modificar las notas. Que alguien que tenga por allá, no sé, un usuario y que tenga acceso a la base de datos y él de curioso o algo quiera modificar una nota o quiera perjudicar a alguien y en vez de un 5, de un 3 le coloque un 2.8, le haga un update o le inserte algún registro. Entonces esta es una forma con un disparador de proteger. En este caso, lo que estamos haciendo acá es, estamos protegiendo esta tabla, que es la historia laboral, que no la puedan insertar datos, que no los puedan modificar y que no los puedan eliminar. Pero es válida la pregunta. Más adelante vamos a hacer un ejercicio, ingeniero, donde podamos tener un log donde nos indique qué usuario entró, a qué hora, a qué día entró, qué valor había, qué valor modificó y para las auditorías o algo es importante porque el usuario para él es transparente, él está haciendo sus cosas, pero él no se da cuenta que realmente el trigger lo que está haciendo es disparándole a un log y que le está guardando la información allá. ¿Queda resuelta la inquietud, ingeniero? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto, ingeniero. Vamos a hacer otro ejercicio. Precisamente donde vamos a utilizar varias. Entonces, ahí les mandé el código del que acabamos de hacer. Vamos a realizar otro trigger de producto, de un producto. Profe, entonces una pregunta para hacer siempre un trigger, siempre hay que crearse otra tabla, ¿cierto? ¿O depende de la necesidad. Uno es la tabla que tú vas a proteger o sobre la cual va a ser el trigger, porque siempre hay una tabla donde tú vas a hacer el trigger, ¿cierto? O sea, sí, tú tienes una tabla, por ejemplo, de pacientes, si tú no quieres que te toquen esa tabla, o que cada vez que hagan una modificación quede un log de quién lo hizo, qué día lo hizo y qué dato había y qué dato quedó. Creo que ahorita vamos a hacer un ejemplo, de pronto te aclara un poquito más la circunstancia. Y si no, entonces lo revisamos. ¿Te parece? Bien. Entonces vamos a hacer otro, que tenemos unos productos y esos productos
le vamos a insertar un dato, le vamos a actualizar un dato y le vamos a borrar un dato y que nos quede un log donde quede un histórico donde se hicieron ese tipo de actualización. Y vamos a utilizar el 2.new y el 2.all para que ustedes lo puedan apreciar y lo puedan utilizar. Entonces vamos a hacer otro. Este se va a llamar, ya voy a borrar este acá. Y vamos a realizar otro que se llama Create or Replace Trigger. Y este lo va a llamar Trigger. Lo vamos a llamar Producto. Producto. After insert or update. Les recuerdo acá el tema del DDL. Solamente sobre el insert, sobre el update o sobre el delete. Insertar, actualizar, modificar o borrar. ¿En qué tabla lo voy a hacer? Ya esta tabla yo la tengo ya creada que se llama Producto. Producto 2. Entonces acá la voy a ejecutar. Producto 2. Sobre esta tabla es que voy a hacer el trigger. Que tengo acá un solo registro, que tengo un producto con un código y una descripción. Antes de hacer eso, voy a insertarle datos. Insert. A ver. Bueno, hagámoslo. Acá solamente tengo un dato. Sobre esta tabla, ustedes deben elegir sobre qué tabla van a realizar el trigger. ¿Listos? Entonces acá sobre producto 2. Listo. For each row. Pues acá. For each row. For each row. Begin. Y entonces empiezo ahí. Entonces, pónganle cuidado a que acá utilizamos el insert. Vamos a utilizar el update y el delete en uno solo. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, if, como sabemos, es un condicional. Inserting ing. Entonces, si es un inserting, entonces insert into. Entonces, como ustedes decían, entonces voy a guardar esto en un histórico de lo que está haciendo el usuario. Entonces le voy a decir histórico prot. Yo voy a tener una tabla que se llama cele asterisco from histórico prot. Profe, en front le faltó la M para que no le arroje error. Gracias, bien. Ustedes son unos auditores excelentes. Súper, me gusta porque así ahorramos tiempo. Ya después buscando ahí. Entonces mire que acá tengo la tabla, la voy a truncar para que quede solamente la información que vamos a hacer de una vez. Entonces le voy a decir truncate table, histórico prot. Muy bien, ingenieros. Por esa auditoría, eso quiere decir que están atentos. Y si le doy acá, me va a decir que no hay nada. Listo, súper bien. Entonces ahora vamos acá. Esto lo vamos a quitar y veníamos. Entonces vamos a insertar en la tabla histórico prot. ¿Qué vamos a insertar? Entonces analicemos aquí, ingenieros, values
values. Entonces, ¿qué valores vamos a insertar? Entonces, como voy a hacer un insert, entonces le voy a colocar new, estos son palabras reservadas, new.productcode. Entonces, que el producto del código me lo guarde allá. Productcode. Coma, que es otra columna. Entonces, new, como es una inserción, pues son valores nuevos, ¿no? Entonces, descript, muy bien. Luego, sysday. ¿Qué es sysday, ingenieros? Fecha del sistema. La fecha del sistema. Muy bien, y acá le vamos a decir que eso es un insert. ¿Qué es lo que trataron? ¿Qué es lo que hicieron? Fue un insert. Gracias, ingeniero. Entonces le decimos ahora acá. Else if, o sea, de lo contrario, si no fue un insert, entonces él pregunta que si es un updating. Entonces, si es uno de estos, entonces acá le voy a decir que me inserte, que haga la inserción en el histórico de qué valores. Pues aquí como es un update, un updating. Como ese es un update, entonces que me muestre el código del producto anterior, ¿cierto? Que me muestre la descripción anterior. Que me muestre la descripción anterior y que me diga la fecha y que este es un update. De lo contrario, else if, delete, entonces, si es este, si es el de borrado, entonces, que nos inserte en el histórico, entonces, el código del producto, el anterior, el viejo, la descripción que tenía cuando lo borró, cómo lo borra, y acá ya le colocamos en if, para que nos cierre el if y que nos cierre. Y lo vamos a ejecutar a ver cómo nos va con nuestro trigger de. Entonces, disparador creado. Aquí está. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces, insert, into. Entonces, ¿en qué tablas que lo hicimos? En producto 2. Producto 2. Producto 2. Values. Entonces, pero sí voy a tener un problema, ingenieros, que no caí en cuenta que, ¿qué nombre de producto le colocamos, ingeniero? Ayúdenme ahí que un producto de tecnología, ustedes que son avesados en los temas de tecnología de esto. ¿Qué producto le colocamos ahí? Coloquémosle, ingeniero. ¿Un servidor? Dispositivos Android. ¿Un qué, perdón? Dispositivos Android. Dispositivos Android. ¿Así está bien? Acá, punto y coma. Sí, profe. Creo que vamos a ver. Entonces vamos a ver, María. Entonces vamos a mirar select asterisco from producto 2. Punto y coma.
Entonces fíjese que acá, le coloqué el 5 y acá está el producto 2. Ahora vamos a ver el histórico prot, ¿de acuerdo? El histórico prot. Entonces acá le decimos select asterisco from. Entonces acá es 5. Entonces el código 5, el nombre, la fecha, hoy estamos a 9 y el tipo es un insert. Obviamente yo puedo colocar acá toda la información que sea necesaria y que yo considere que debo guardar ahí. Ahora vamos a hacer la prueba con un update. Entonces este 5, el que acabamos de insertar, entonces le vamos a hacer un update. Un update sobre la tabla producto 2, set, el campo que vamos a actualizar, que es el de script, que es la columna que yo voy a colocarle nuevo valor. Yo le voy a colocar acá que es una impresora. Resulta que no era un dispositivo, sino era una impresora. Where, cuándo, dónde el procódigo, donde el procode sea igual a 5. Pues vamos a hacer el update de la tabla pro2 set, la columna del atributo igual a impresora where procode prot, que esto es de producto, procode 5. Lo ejecutamos y él nos debe permitir realizar el update. Entonces acá hicimos la actualización y aquí ya nos aparece el 5, nos aparece la impresora. Ahora vamos a ver cómo quedó en el histórico. En el histórico, acá nos dice que el 5 antes se llamaba dispositivo Android y que hicimos un update. Entonces, si se da cuenta, primero hicimos un insert y luego hicimos un update. Y ahora vamos a hacer un delete. Un delete. Vamos a borrarlo. Entonces acá update. Entonces ahora vamos a delete from producto 2 where prod code igual a 5. Vamos a verificar acá que realmente exista. Acá está el 5 y el 6 es una tableta. Entonces vamos a borrarlo. Acá está. Delete from code 2. Acá nos debe decir que borró. Acá solamente debe aparecer un solo registro, el de la tableta, y en el histórico nos debe decir que borramos un registro. Entonces, insert y el 5. ¿A dónde falló, ingenieros? Acá en el delete, acá no es insert, sino delete o borrado. Le podemos colocar borrar o delete. Ese sí no me lo auditaron, ingenieros. Pero bueno, acá lo ejecutamos. Y acá volvemos a insertar este. Y acá lo borramos. Y aquí le hacemos el update. Nuevamente. Y acá lo borramos. Y acá sí nos debe aparecer el delete. Entonces acá está.
acá está el delete. Entonces, fíjense, ingenieros, que puedo, aquí pues estoy en la redundancia porque lo he hecho varias veces sobre el mismo ejercicio. Pero la idea es que cada vez que se haga una sentencia, bien sea insert, bien sea update o delete, nos quede un log donde queda la información allí almacenada. Les voy a mandar este código también para que lo tengan presente y lo verifiquen ustedes si lo quieren mirar más adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o todo está claro, ingeniero? Profe, Señor, claro que si sí. digamos que, bueno, yo voy a hacer las de crear, actualizar, pero necesito que para eliminar, o sea, necesito proteger la tabla. Entonces, en ese mismo código, en ese mismo trigger, hago la línea de código que muestre el error o se tiene que realizar otro trigger. Otro, ingeniero. Ah, vale, Acuérdese que dice que era por cada uno. vale, doctor. Pero vale la pregunta, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, ingeniero? Eso está claro. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ingeniero. ¿Les parece? Vamos a hacer Sí, otro. profe. Porque esto es practicando, haciendo ejercicios y mirando cómo funcionan los triggers y cómo se trabaja el trigger. Estos son unos ejemplos de trigger. Como les decía, hay muchos y muchas formas de realizar los triggers. Entonces ustedes ya los van a ir viendo. Hay muchas formas de poder trabajarlos y de poderlos canalizar en cada uno de ellos. Como les digo, hay muchas formas de realizarlos, pero más adelante vamos a ir viendo más. Ahora vamos a ver los cursores, ingeniero. Eso en cuanto a los disparadores, a los triggers, se dan cuenta que son bastante sencillos. Aquí lo importante, como lo mencionamos acá en la diapositiva, solamente, única y exclusivamente aplica sobre el insert. ¿Cuál otro, ingenieros? Insert. Delete y update. Update y delete. Correcto, ingeniero. Muy bien. Estamos en la jugada, estamos bien. Súper. Y Doctor, una pregunta. claro que sí. O sea que usted en este momento ahí está desarrollándose el punto 6 de la guía de actividades, ¿cierto? En los activadores. Sí, señor. Sí. Va Sí, ahora para el quinto, que es el de los cursores. el cursor, correcto, ingeniero. Estamos sintonizados. Este grupo es bueno, me gusta. Están sintonizados, le corrigen a uno, están pendientes. Súper. Los felicito. Cursores. Útiles para las consultas que devuelven más de una fila. Obviamente acá vamos a hacer unos ejercicios sencillos, no tan complicados, y ustedes en la medida que van practicando, los van mirando, van sabiendo cómo los pueden ir utilizando. Son declarados y nombrados por el desarrollador. En este caso nosotros estamos haciendo esa labor y manipulados por medio de sentencias específicas en las acciones ejecutables del bloque. Entonces, control de los cursores. Entonces, tenemos 5 pasos básicos que se crea en el área SQL específica. Entonces, viene un declare, se abre, hay un fetch, que ese fetch es como ir recorriendo cada uno de los registros. Se pregunta si hay más registros, porque tenemos que ir hasta el final de la tabla de los registros y cerrarlo. Entonces, ese también tiene acá la sintaxis, cursor, el nombre del cursor, siempre igual que en el anterior debemos colocarle un nombre que debe ser único, if, la sentencia, entonces declare cursor, en este caso C1 is, y entonces aquí viene la sentencia SQL que habíamos hablado anteriormente. Entonces, miramos los cursores y entonces select
la identificación del empleado, el nombre del empleado, el cargo, digamos, el salario, from, la tabla de empleado, where, aquellos empleados que ganen más de $2,000. Y ahí sigue la parte de la sentencia del cursor. Entonces vamos a realizar nuevamente ejercicios de los cursores. Como les digo, voy a empezar con unos ejercicios sencillos y ustedes poco a poco los van a ir mirando ahí. Entonces vamos a hacer uno que se llama cursor registro. Cursor registro. De una tabla, estaba mirando acá, hay una tabla, select, asterisco, from, cargo empleado. Yo estoy utilizando esta tabla. From. Yo tengo esta tabla que dice código, que es el código 100, 200, 300, 400. Tengo unos apellidos, tengo unos nombres, tengo un cargo y tengo un sueldo o salario, que es la tabla car empleado. Entonces voy a hacer un cursor y como para generar un listado y sencillo para que lo entendamos y poco a poco se va a ir complejizando, que sea un poquito más complejo en la medida que lo vamos a declarar. Entonces lo mismo vamos a declarar. En este caso no es un trigger, sino un cursor. Cursor que va a recorrer y acá le colocamos un nombre. Yo le voy a colocar cur de cursor o C de, algunos le colocan C, registros. Is, recuerden que la sintaxis es is, luego le colocamos select asterisco from car empleado. Recuerdan la tabla con los registros que tengo acá abajo, car empleado, car empleado. Entonces aquí vamos a colocarle fila, la fila a cada registro. Entonces le decimos C registros. Le colocamos porcentaje row type. ¿Qué significa esto, ingenieros? Row type que coge Es como el tipo de columna. casi, ingeniero, pero sí, Tipo de línea, profe, ¿no? el mismo tipo de datos, es decir, que si es un entero, que si es un varchar, que es fecha, entonces que tome el tipo de dato que tenga la línea en cada uno de los atributos que tenga ya. Begin, muy bien, ingenieros, begin, entonces empezamos. Entonces, for, vamos a recorrer la fila, for, para fila, para la fila, que ya la definimos aquí arriba, fila del cursor, todo se guarda ya. Entonces, C registros, listo. Loop, entonces, ¿qué es un loop, ingenieros? Un bucle. Sí, que va girando desde el loop hasta en loop, ¿no? Entonces acá, en loop. Muy bien, ingeniero. Entonces lo hacemos acá dentro de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces le decimos, esto es un mensaje para que me lo muestre por pantalla, Database Management System, output.put, line, abro paréntesis y empiezo a recorrer y le coloco fila, que lo definimos allá, y le colocamos el nombre, en este caso aquí en la parte de abajo, el nombre del atributo de la columna, entonces que me traiga fila, que me traiga el campo del atributo código, aquí es código, coma,
para el siguiente campo, fila, punto, apellido, coma, fila, punto, nombre, coma. Profe, allá en fila de apellido colocó una coma en vez de un punto. Bien, señorita. Y en fila nombre también colocaste una coma. Punto para la señorita. Tiene un ojo tremendo. Muy bien. ¿Cómo es que es tu nombre, mi niña? Fila, Alejandra. fila, Alejandra, muy bien. Bueno, entonces Opus Line. Ah, bueno, pero entonces yo lo que voy a hacer es que me lo muestre, ¿no? Nombre, fila, cargo. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a concatenar todo esto y le voy a colocar unos espacios en blanco para que no me quede todo pegado. Este PyPy lo que hace es que me concatena cada uno de los campos, de los atributos de las columnas. Tienes razón, entonces acá, así, acá, acá fila, y acá tienes toda la razón, estaba mal acá. Nombre, entonces después le colocamos fila, fila, punto, y vamos en nombre, ahora sigue cargo, luego concatenamos, y por último, fila, punto, sueldo. Punto y coma, en loop, y acá un M. Muy bien, ingenieros. Entonces aquí de esta forma nos quedó nuestro cursor. Él va a recorrer toda la tabla. Me dice que en la línea 3 hay un error en la columna 10. Fila. Entonces, fila, registros, fila. Row type. Se declare cursor. C registros. El cursor se llama C registros. Is select asterisco from car empleado. Aquí debe venir un punto y coma porque estoy acá. Fila C, cursor registros, porcentaje row type, begin, y parece que era eso lo que hacía falta. En la línea 5, fila C, for fila in, claro, no me faltaba un in. ¿En dónde? En el cursor de los registros. Bueno, fíjense que a veces, y si se dan cuenta, aquí recorre la tabla y me muestra 300 Jiménez Clara Logística, y aquí el salario, todos los valores, 100 Rodríguez Julián Gerente, 200 Gómez Lindas Médico, 600 400 Pérez Eudalina. Profe, qué pena, un favor. ¿Usted me podría explicar la línea 3? Un momento. No. 1, 2, 3. Pero del código. Ah, listo, claro que sí. Listo. Entonces vamos a crear un cursor. Vamos a crear como una variable donde vamos a guardar todo lo que él encuentre del cursor con sus respectivos tipos de datos. ¿Sí? Y entonces después, esto lo podemos hacer con cualquier otro, con un while o con un loop, pero lo más apropiado. Fila es donde voy a almacenar. Cada uno, ¿sí? Digamos, él coge, yo digo, de esta selección que hizo, se le asterisco from, saben que de eso trae todos los registros, y él coge y almacena en cada uno de ellos, y aquí cada vez que hace una iteración, él coge esta fila, imprime el código, el apellido, el nombre, el cargo y el salario.
yo podía quitar acá alguno de ellos y los va imprimiendo y él los va llevando como se ven acá abajo. Si yo ejecuto este acá, ingeniero, fíjense la diferencia, yo lo ejecuto acá y me aparece de esta forma, me aparece en columnas, ¿sí? El código, el apellido, el nombre, esto. Pero él coge y lee y toda esta fila la guarda en fila. Entonces este registro lo guarda en fila, este lo guarda en fila, el siguiente lo guarda en fila, que era la pregunta que hacía el ingeniero. Este cursor lo guarda allá y empieza a iterar en cada uno de ellos. Cuando lo ejecuto, fíjese que me lo muestra de esta forma. ¿Sí se da cuenta, ingeniero? Él lo empieza a mostrar de esta forma. Tutor, cuando empieza usted a crear el cursor, lo que usted está declarando ahí, ese C- al piso registros, es el nombre de la tabla. No, este es el nombre del cursor. El nombre de la tabla es este, el que está en el front car. Fíjese que si ejecuto el CL asterisco, esta es la tabla y ahí me muestra los registros que tiene esa tabla. Estoy creando un cursor para que recorra esta tabla y cada vez que pasa por cada uno de los registros lo guarda en este que es fila. Y después, para la fila del cursor registros, voy a hacer una acción que está dentro del loop, o sea, para cada uno de ellos. Entonces lo voy realizando allá. Ah, listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, o sea, ¿quiere decir que ese nombre del cursor es cualquier nombre que uno le pueda dar? Único, claro, sí señor, así es. Sí señor. Correcto, ingeniero. Así es. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que muestra de otra forma el cursor y lo vamos a ir complejizando, como les digo, con este. Este lo vamos aquí. Les voy a mandar esta porción de código para que ustedes las vayan mirando y lo puedan ir ejecutando en sus tablas y pueden ir practicando allá. Listo, ingenieros. Vamos a hacer otro que funciona de una forma un poco similar, pero que tiene otra connotación y otra forma de presentarlo. ¿Listos, ingenieros? Entonces ya se los muestro. Entonces vamos a hacer acá, con esta misma tabla, voy a trabajar con esta misma tabla, de car empleado, que es cargo empleado. Entonces acá yo tengo unos cargos con unos empleados. Entonces acá tengo esto. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Entonces acá voy a declarar cada una de las variables. Entonces variable. Entonces acá voy a hacer una variable con cada uno de los campos que tengo acá. Código, apellido, nombre, cargo y sueldo. Entonces voy a crear unas variables donde voy a almacenar esa información. Entonces, ¿y de dónde lo saco? Car de la tabla, car mp, punto. Entonces le digo, ¿cómo se llama el campo? Entonces el campo se llama, la columna se llama código, que es otra forma de definirlo. Le digo porcentaje y que tome el mismo tipo de dato que tiene ya. Porcentaje type. Listo. Es otra variable que se llama AP, que es del apellido. Lo tomo de la tabla car mp, que se llama apellido, que le digo que es un porcentaje type para que tome el tipo de dato que está definido en la tabla. Otra variable que se va a llamar nombre. Nombre, yo coloco las tres primeras letras. Le coloco de la tabla empleado. Le coloco nombre. Y que es del type. Porcentaje. Variable cargo. Car. Pues car mp punto cargo porcentaje type. Tutor, disculpe.
Señor. No afecta en el momento en el que usted está llamando el nombre de los atributos que estén en mayúscula o en minúscula. Buena pregunta, sí, no afecta. No. En este caso no afecta. Aunque Oracle, perdón. Oracle todo lo coloca en mayúscula. Pero sí lo pudiéramos colocar, pero no afecta. Vale la pena. Entonces aquí voy a definir el cursor. Entonces se llama cursor 2. No soy muy original, cursor 2. Pero se podría llamar empleado o alguna cosa. Y recuerden que dentro de la sintaxis está, ¿qué voy a hacer? Select. Aquí no lo voy a hacer con el asterisco, sino le voy a colocar código, apellido. Igual puedo traer los campos que sean necesarios. No necesariamente son todos, porque la tabla puede tener 80, 100 columnas o no sé cuántas, solamente las que me interesen para hacer el cursor. En este caso, pues son poquitas, las estoy utilizando todas, pues para que se vea el ejercicio un poquito mejor. Sueldo. El último no lleva coma porque es el que va antes del from. Entonces acá le digo from emp, car mp, y acá le digo where código igual a 200, punto y coma, y ya acá, y aquí empiezo a recorrer. Entonces empiezo begin, y abro el cursor, open, abro el cursor, se llama C cursor 2, ¿no? Cursor 2. Listo, ingenieros. Entonces acá empiezo a recorrer el cursor teniendo en cuenta las variables que definí al comienzo, para que me guarde cada uno de estos en esta variable. Aquí tenemos pocos registros, pero cuando hay 1 millón, 2 millones, son muy útiles porque van a guardar la información allá. Entonces vamos begin open, abrimos el cursor y empezamos a recorrerlo. Fetch, el nombre del cursor, pues acá yo todo lo estoy trabajando con minúscula, pero ustedes pueden trabajar con mayúscula y minúscula. Entonces, entonces empiezo a definir cada una de las variables que definí, que declaré aquí al comienzo, que es bcode, variable código, bap, b nom, ese sorbito que es que no sé. Gracias. Entonces estamos aquí, bnom, luego seguiría variable, apellido, nombre, cargo, creo que me faltó uno, ingenieros. Sueldo. Sueldo, sí. Pero el fetch es el último que colocaste para B, sueldo. Sueldo, car, mp, que es la tabla, y se llama sueldo, porcentaje, type, para que tome esto. Entonces acá ya definimos el cursor, que es 2, sobre una tabla. Es punto y coma. el último, sí, colocó un porcentaje. Ya lo miramos. La línea de sueldo en el que acabo de crear. En la 6, en la línea 6. ¿En cuál en general? Ah, sí, punto y coma acá. Listo, punto y coma acá. Tienen toda la razón, muy bien. Entonces acá definimos el cursor, acá leemos los registros de la tabla. Cuando el código sea igual a esto, aquí empezamos a recorrer y meter cada uno de los que se leyeron acá, se van metiendo en cada una de estas variables que definimos que son cada una de las columnas y de los campos.
Muy bien, ingenieros. Son muy pilos ustedes, se dan cuenta ahí de todo eso. Acá cierro el cursor, aquí lo abrí, entonces le digo close, C cursor 2, C cursor 2, punto y coma, y ahora empiezo a imprimir. Es un ejercicio sencillo, pero no sirve. Entonces, Database Management System, output, put line, output line, entonces empiezo a imprimir cada uno de los campos. Esto es como quiero que lo vea el usuario. Código, ¿cierto? Entonces 2 puntos, le doy un espacio, aquí concateno, y acá le coloco la variable, que es donde almacenó el código de cada uno cada vez que pasó por allá. Luego voy a hacer la del perezoso y voy a copiarlos acá. El primero es el código, luego viene, Ave María, código, luego viene el apellido, y ese está en la variable AP. Luego vamos a hacer el siguiente, que es apellido, nombre o nombres, como lo quieran llamar, nombre. Entonces aquí la variable es nom. Luego viene la variable cargo, y luego aquí viene la variable car. Y por último vamos a colocar sueldo o salario, y acá le colocamos SUE. ¿Listo? Entonces ahí ya, y le damos el en del begin en punto y coma. Listo, ingenieros. Esta es otra forma de presentarlo, y lo ejecutamos, y acá vemos el resultado. El código 200, el apellido es Gómez, el nombre es Linda, el cargo es el médico y el salario este. Si aquí yo le cambio en el where, le coloco 300, después ustedes se preguntarán, pero profe, yo lo cambio y yo le puedo colocar un parámetro de entrada. Claro que sí le puedo colocar un parámetro de entrada. Entonces 300, Jiménez, Clara, cargo logística, salario, y yo puedo hacer muchas cosas más que más adelante las vamos a ir viendo. ¿Preguntas hasta ahí o está claro, ingenieros? Profe, ese fetch es como un mismo ciclo, ¿no? ¿Es similar al loop? Este va recorriendo, sí, pero es que este, digamos, va cogiendo cada uno de los registros y los va metiendo en cada una de las variables que definimos. Tantos registros como haya, él los va colocando acá. ¿Listo? Tutor, ¿y ese begin es el inicio del ciclo? ¿Qué? Exactamente, este begin cierra con este end. Y este aquí abre el cursor, acá lo recorre, acá lo cierra y acá empieza a imprimir. ¿Me permiten hacer una prueba acá? Solamente para mirar una cosa acá. Una pruebita que quería mirar una cosa acá. Fíjense, él toma solamente un registro cuando yo lo ejecuto sin la condición, porque este es de registro en registro. Toma el último que encontró. Pues por eso le colocamos acá un where. Quería que vieran esta parte acá del where. Acá. Profe, ¿cuál es la funcionalidad de los cursores? O sea, como la forma de presentación más que todo. ¿O? Eso una, sí señor. Bueno, tiene varias, pero una es válida y yo le tenía entre los puntos eso. Uno es hacer reportes más elaborados que con el Celefron en que no tiene. Y yo puedo presentarlo de una forma diferente, puedo totalizar, puedo hacer operaciones aritméticas, puedo mejorarlo. Fíjese que en el trigger, ¿qué hacíamos, ingeniero?
Y muy buena pregunta y qué pena responderle con una pregunta. ¿Qué diferencia habría entre un trigger y un cursor? Pues que en el trigger uno ponía como restricciones o algo que se pudiera hacer sobre una tabla. Unos disparadores, muy bien, ingeniero. Yo estoy poniendo unas alertas sobre unas tablas que van a hacer unas operaciones sobre esas tablas que son el insertar, el delete o el update. En cambio, el cursor yo lo que estoy es recorriendo la tabla. Estoy haciendo unos recorridos, por ahora estoy haciendo recorridos, aunque yo pueda hacer aquí unas operaciones y pueda hacer ciertas cosas que las podemos elaborar más adelante. Listo, ingenieros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda o está claro, ingenieros? Todo está claro, profe. Bueno. Bueno. Listo, ingenieros. Yo creo que pues esto estaba para 1 hora. Ya llevamos 1:20. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que vamos a programar un CIPAS, ingenieros, para esta semana. Yo hablo con el ingeniero Mariano. Hacemos más ejercicios de esto para no saturarlos con tanta cosa, porque de pronto quedan con mucha información. Y hacemos más ejercicios y nos faltan los procedimientos almacenados, los store procedure, que creo que es lo más fuerte, que es lo más interesante, que tiene mucho valor y que yo puedo coger 2 tablas e ir comparando registro por registro y haciendo alguna operación, que no lo puedo hacer con un SQL normal, sino me tocaría con comparar, mirar, cojo un registro de esta tabla y voy y lo busco, si lo encuentro puedo hacer una operación. Cojo el siguiente y vengo y lo busco acá. Cojo el siguiente y voy y lo busco y puedo hacer determinadas operaciones aritméticas, hacer muchas cosas que se puedan realizar. El trigger me dispara una alerta, me dispara es un disparador que me van a hacer algo, es como prevenir que me van a hacer algo sobre las tablas. Ojo, o puedo hacer un log y yo lo guardo. El cursor recorro las tablas, pero por ahora genero unos reportes. Y el store procedure son procedimientos almacenados que yo los guardo y los ejecuto cuando necesite. Entonces yo puedo decirle, oiga, de esta tabla y esta tabla, búsqueme este código que lo encontró acá y haga tal operación. Busque el siguiente y haga tal otro, que no lo puedo hacer con el SQL. También la diferencia entre el SQL pues, y el PL-SQL es que el SQL lo utilizamos para hacer select, asterisco, from, where, etc. Puedo hacer un insert, un delete, etc., un alter table, puedo hacer muchas cosas allá. Pero el PL-SQL es el Program Language, que es un lenguaje de programación que ustedes ya se han dado cuenta que pues tiene unas declaraciones, unas variables y puede hacer unas cosas mucho más elaboradas para tenerlas almacenadas y meterlas dentro de determinados programas para que hagan ciertas actividades. Por ahora son unos ejercicios, digamos, sencillos para que ustedes los analicen, los miren, los asimilen y en la próxima actividad hacemos unos ejercicios ya pidiendo parámetros un poquito más elaborados, pero sería muy bueno que ustedes repasaran esto que acabamos de ver, de que entiendan cada uno de los conceptos, que creo que ya los tienen un poco más interiorizados, y podamos hacer ejercicios un poquito más elaborados, un poquito más avanzados y que ustedes los puedan comprender. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo quería hacerle una preguntita. Para ir avanzando en la actividad, no tenemos ningún inconveniente por decir si vamos creando los activadores, los cursores, y usted dice que luego nos va a explicar los 5 procedimientos. Correcto, no tenemos inconvenientes. No, súper, no, mejor. ¿Y por qué mejor? Porque en la próxima sesión que hagamos, pues hay inquietudes, hay cosas y ustedes dicen, oiga, yo apliqué el modelo que usted me dio y me está funcionando en mis tablas. Yo logré bloquear una tabla, ya me queda un log que alguien que me actualizó
el médico, que salió el paciente y ya cambió de estado o alguna cosa y me quedó un log y me está quedando lo más de chévere porque estoy guardando esa información en un log y la puedo mostrar y ustedes pueden ir guardando esos logs como evidencia para que les quede bien organizada la información. Claro, ingeniero, muy bien, súper esa sugerencia. Y si yo estoy haciendo una restricción en una tabla que estamos trabajando, pues cierto, en la base del grupo colaborativo, si yo hago una restricción y alguien quiere hacer una modificación, meter Ese es algo, un buen ejemplo, ingeniero. Ustedes son 5 del grupo y usted puede restringirle a 3 del grupo que no pueden hacer esas cosas. Claro, después se pueden eliminar los triggers, se pueden borrar, usted le puede decir drop trigger y el nombre y lo elimina, o lo puede modificar y toda la cosa. Claro, ingeniero. Muy bien. Súper esas preguntas, ingeniero, válidas. Claro, usted lo puede eliminar, lo puede quitar, no puede quedar permanente ahí. Listos, ingenieros. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Voy a programar con el ingeniero, con el director, y yo creo que hacia el jueves o viernes hacemos otra sesión para continuar con el tema. Fíjense que solamente tratamos 2, 3 temas y se nos fue el tiempo muy rápido y ya casi las 11:30. Y entonces ya por hoy les agradezco su atención, su interés que mostraron, estuvieron muy atentos, muchas gracias, y estaré pendiente en el foro o por el Skype lo que ustedes consideren sobre lo que acabamos de ver en el día de hoy. Ingenieros, que tengan un feliz día, muchas gracias. Muchas gracias, tutor. Que esté muy bien. Chao, ingenieros, buen día. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, ingeniero, lo mismo. Muchas gracias, tutor. Hasta luego. Con mucho gusto, que estén bien. Chao.